Muy bien, muy buenos días. 26 de junio del 2025, siendo las 7 horas 15 minutos, damos inicio a esta clase de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Y muy bien, corresponde el día de hoy el primer caso que por derechos humanos aconteció en la década de los 80 aquí en el Ecuador, el caso de los hermanos Restrepo. Los panelistas Belolio Cruz, Vázquez, Fariño, Mora, Grave, Indaucochea, Córdoba, Veloz, Villón, Domínguez, Figueroa, harán el conversatorio indicado. Antes que nada, quisiera yo agradecerles por la participación presencial que tuvieron el día del conversatorio, que lo que sí me sorprendió es que no hicieran preguntas. Hubiera sido fabuloso que hagan preguntas a los panelistas, que dicho sea de paso, y que eso fue lo que luego comentábamos, se lamentó que las preguntas que yo les hacía se iban por otro lado, tenían mucha información que se iban por otro lado y no contestaban prácticamente lo que se les concretaba. Pero en definitiva es un tema bastante interesante y de la actualidad, el tema de la guerra. Tengo entendido que ya está por firmarse la paz, esperemos que así sea. Todo depende de Irán también, porque Estados Unidos e Israel están en condiciones, pero vamos a ver qué pasa con Irán. Aunque todavía se nota que sí, que no, vamos a ver qué ocurre. ¿Ok? Muy bien, pueden empezar, ¿ah? ¿Me confirman, por favor, si se logra ver la pantalla? Se escucha y se ve. Ok, listo. Muchas gracias. Bien. Muy buenos días, abogado y compañeros presentes. Es un honor para mí y para todo mi grupo darles la bienvenida a este conversatorio titulado El caso de los hermanos Restrepo. Este espacio está diseñado para analizar, reflexionar en profundidad sobre los aspectos legales, sociales y éticos que rodean este caso, promoviendo un diálogo constructivo y enriquecedor entre todos los participantes. Bien, en aras de un análisis exhaustivo, es fundamental situar el caso de los hermanos Restrepo dentro de un contexto histórico. El gobierno de León Febres Cordero, un elemento clave para comprender los hechos que analizaremos. Durante el gobierno de 1984 a 1988, Ecuador enfrentó un conflicto interno marcado por la lucha contra grupos subversivos, destacándose el grupo urbano Alfaro Vive Carajo por sus siglas más conocidas como ABC, considerado terrorista por el Estado. Este grupo llevó a cabo acciones armadas como secuestro, ataques contra fuerzas de seguridad y mantenía vínculos con movimientos guerrilleros de otros países latinoamericanos. En respuesta, el gobierno implementó medidas represivas, incluyendo la creación de unidades policiales clandestinas como el Servicio de Investigación Criminal, el SIC-10, que operaron con métodos ilegales como detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, bajo la justificación de la doctrina de seguridad nacional. En este contexto de conflicto y represión es fundamental para entender casos como la desaparición forzada de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo en 1988. Con este panorama, damos paso a la compañera Obaku Indacochea, que nos introducirá al caso. Compañera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, compañero. Listo. Muy buenos días a todos. A plena luz del día, dos adolescentes desaparecieron en Quito y hasta hoy, décadas después, su nombre siguen resonando como un símbolo de injusticia. Santiago y Andrés Restrepo. ¿Qué pasó realmente aquel 8 de enero del año de 1988? Hoy vamos a descubrir los antecedentes de uno de los casos más estremecedores del Ecuador. Muy buenos días, soy la panelista Camilo Baco y les relataré el principio de los hechos. Bien, todo se remonta en el año de 1988 en Quito, dos hermanos, conocidos como Carlos Santiago Restrepo y Pedro Andrés Restrepo.
Ellos vivían una vida tranquila, estable. Carlos apenas tenía 17 años y Pedro Andrés 14. Provenía de una familia acomodada, hijos de padres colombianos que se habían establecido en Ecuador unos 20 años antes por razones de trabajo. La familia residía en la ciudadela de Miravalle, en el Valle de Cumbayá, un sector nororiental de la ciudad. Bueno, aquella mañana del 8 de enero, alrededor de las 9:30, los hermanos salieron de su casa en una Jack Tropper color almendra con una placa de PHD de 355. Su plan era sencillo: ir a la intersección de la calle de Río Coca, Avenida Acris, para recoger a un amigo muy cercano que se iba a destino a los Estados Unidos con la intención de despedirlo y después pasar a ver a su hermana menor de 10 años que estaba en ese entonces en una fiesta de una amiga. Un detalle clave es que Carlos no contaba con licencia para conducir, dado a que era un menor de edad. Sin embargo, lo que parecía un día común se tornó una tragedia. Los hermanos nunca llegaron ni al aeropuerto ni a recoger a su hermano. Y esta ausencia pronto generó preocupación por sus amigos y sus familiares. En este momento sus padres estaban de viaje, por lo que Carlos, como hermano mayor, tenía la responsabilidad de cuidar a su hermano menor. Aquí tenemos otro punto que recalcar, dado a más adelante se presentarán todas las irregularidades del caso. ¿Pero qué cosa? La vestimenta de los menores. Aquel día Carlos llevaba un pantalón jean azul, una camisa color crema, un suéter claro, zapatos de cuero de marca Bossi, además que portaba un reloj de muñequera Swatch y una mochila impermeable azul. Contenía unas pertenencias, contenía unos libros y Andrés vestía un pantalón de cuadros blanco y negro con suéter normal cerrado de rayas rojas y grises. Zapatos de igual manera que tenía marca Nike, un reloj de muñequera que llevaba una cartera negra común corriente con cierre de siglo. Bueno, este relato es algo sencillo, ¿cierto? Refleja la normalidad de un día que cambió para siempre la familia. Dado todo esto, cuéntenos, compañera Charity John, ¿qué pasó después? Gracias, compañera, por su pregunta. Bueno, lo que pasó después de la desaparición de los hermanos fue que desde el 9 de enero comenzaron las búsquedas en las zonas cercanas a Miravalle, recorriendo el trayecto que va desde ese sector por la carretera interoceánica hasta el centro de Quito. La búsqueda a lo largo del río que bordea esa ruta se hizo con ayuda de familiares, amigos, voluntarios de la Cruz Roja Ecuatoriana, miembros de la Defensa Civil y Boy Scout. Además, el apoyo de radios aficionados. Por otro lado, varios amigos también hicieron recorrido por diferentes centros carcelarios, ya que como al no tener licencia de conducir, era probable que los chicos estuvieran detenidos allí, pero también los buscaron en hospitales y en centros de prevención. ¿Qué sucedió al día siguiente? Bueno, al día siguiente de la desaparición fue denunciada formalmente por el Servicio de Investigación Criminal de Pichincha, por María Cristina de Henao, una amiga cercana a la familia. Luego, el 11 de enero, ¿qué pasó? Una persona llegada a los Restrepos tuvo contacto telefónico con el Centro de Detención Provisional, donde le informaron que los menores Pedro y Santiago estaban allí desde el viernes 8, es decir, ya llevaban 4 días detenidos en ese pequeño CAI de la policía, por evidentemente no tener licencia para conducir. Al enterarse esta información, los padres se dirigieron al lugar para confirmar, pero les negaron cualquier acceso o información. Pues bueno, lo dejaron con la misma incertidumbre y desesperación que antes. Después de regresar a su casa, la familia no se rindió y volvió a salir alrededor de las 10 de la mañana para continuar buscando activamente en todas las cárceles de Quito, aunque lamentablemente sin éxito alguno.
Siguiendo con los hechos, acontecimientos, compañero Grave Mirabal, cuéntenos por qué es muy importante la aparición de este supuesto informante. Sí, buenos días. Gracias por su pregunta, compañera. Pero antes de entrar en detalle, es preciso señalar qué hizo la subteniente el 19 de enero. Y pues bueno, lo que hizo fue, organizó una misión para buscar a los hermanos Restrepo en el norte del país. Esta comisión estuvo integrada por los agentes Vadillo y Carranco, quienes, junto al papá Pedro Bermúdez, Pedro Restrepo Bermúdez, recorrieron varias localidades urbanas de la provincia de Imbabura y Carchi. Incluso llegaron a Tipiales, una ciudad colombiana en la frontera de Ecuador. Después de esta gira, el 27 del mismo mes, Doris afirmó haber sido contactada telefónicamente por un supuesto informante anónimo, quien le daba indicaciones de las pistas a seguir, la amenazaba de muerte y conocía con precisión sus desplazamientos. Según el informante, los hermanos Restrepo estaban en Tulcán, en una casa de la familia Navarrete. Más adelante, Morán recibió dos mensajes anónimos. ¿Cuáles? Bueno, el primero, el informante ofrecía su ayuda para resolver el caso, pero en el segundo, la ayuda venía acompañada de amenazas de muerte contra ella, su familia y la familia Restrepo, si no cumplían evidentemente sus instrucciones. Este informante aseguraba que la desaparición de los jóvenes tenía que ver con el pasado de la familia Restrepo y supuestos vínculos con el narcotráfico y la guerrilla. Pero bueno, este último tema será explicado más adelante por mis compañeros. Es importante aclarar que esta última acusación se basa en cierta confusión, ya que en Colombia existió un grupo de narcotraficantes conocido como los hermanos Restrepo, y se pensaba erróneamente que los jóvenes desaparecidos estaban relacionados con ellos, lo que nunca fue comprobado. Además, el informante dio indicaciones vagas sobre el lugar de Quinto y Santo Domingo de los Colorados, donde podían estar los hermanos. También avisó que una mujer rubia visitaría visitaría la casa de Luz Elena y Pedro Restrepo para evaluar el ánimo de la familia y preparar la posible evolución de los jóvenes. Pero, pero que yo pregunto, ¿qué pasó este mes de febrero de aquel año y por qué marca un hecho tan importante? Esto y mucho más nos contará nuestra compañera Domínguez Bravo, a cual cedo la palabra. Gracias, compañero. Bien, entre el 3 y el 8 de febrero, la subteniente Doris Morán, acompañada por los agentes Bodillo y otro identificado como 125, se desplazaron a Santo Domingo de los Colorados para continuar la búsqueda de los hermanos Restrepo. Desde allí, a través de su madre, Aida Rivadeneira, mantuvo informada a la familia, asegurándoles que los menores se movilizaban en dos vehículos, uno blanco y otro óvalo conducido por un guerrillero y un narcotraficante. Pero según estas versiones, Carlos Santiago, el hermano mayor, participaba voluntariamente en un grupo armado. Por otra parte, el 9 de febrero, Morán encontró un segundo mensaje anónimo que indicaba que el vehículo de los hermanos estaba en el norte de Quito. Y, oh sorpresa, le ordenaba buscar a varios sectores de la ciudad, como San Carlos, Cotocollao, Mitad del Mundo, Carcelé y el Comité del Pueblo, pero sola y sin radio transmisor. Morán, entre el 10 y el 14 de febrero, realizó búsquedas en estos lugares y en algún momento visitó brevemente a la familia Restrepo para pedirles dinero, un duplicado de las llaves del topper y entre más cosas. Poco tiempo después, por fin, Morán recibió una mano dura, pero no lo suficiente. El 17 regresó al CICP y fue sancionada con 96 horas de arresto por no informar sobre su misión. Castigo que luego fue levantado anticipadamente por el coronel Borrio Nuevo. Al llegar a su casa recibió otra llamada del los chicos no están en los restos del vehículo y que debía seguir buscando.
Esto es importante recalcar que Doris afirmó repetidamente a los padres de los Restrepo que sus hijos estaban vivos, que regresarían pronto y además su madre, Aida Rivadeneira de Morán, se involucró estrechamente con la familia, con el único objetivo de manipularlos, dándoles consejos y pidiéndoles que se distanciaran de personas que ayudaran en la búsqueda con el único argumento de que podían poner en riesgo el supuesto retorno de los jóvenes. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue ese hecho que nos dejó impactados a todos? ¿Cuál fue? Bueno, más de un mes después de la desaparición de los trabajadores de la hacienda Mirabel, los hermanos Villasís avisaron a fondo de la quebrada de Pacha había restos de un vehículo. Así es. Este hallazgo fue reportado a las autoridades y entre el 17 y 19 de febrero se llevó a cabo un operativo de rescate para recuperar el vehículo. Durante este operativo se confirmó que las partes encontradas pertenecían al Isuzu Tupper de la familia Restrepo. Este hecho está documentado en informes policiales y reportajes periodísticos de la época, por lo que se considera un hecho comprobado. A partir de ciertos hallazgos surgieron dudas sobre la versión oficial del caso de los Restrepo. Entre las inconsistencias destacan que se encontraban 3 pares de zapatos nuevos, supuestamente pertenecientes a los hermanos, en perfecto estado, sin señales ni uso de daño, lo cual resulta extraño considerando el incidente que se presume ocurrió. Además, se señala que el switch del vehículo estaba apagado, disculpen, como fue inspeccionado, lo que resulta también sospechoso, ya que normalmente estaría encendido si hubo un accidente con los hermanos dentro. Sin embargo, no hay documentos oficiales que confirmen este detalle, por lo que no debe entenderse como una sospecha basada o un testimonio familiar, como un testimonio familiar y que no como un hecho comprobado por las investigaciones oficiales de la policía. Quiero detenerme un momento e informar por qué se hace énfasis de esta información al final. Más adelante les explicaré por qué. Dicho esto, continuamos. Con respecto a los daños del vehículo, la familia y peritos independientes ponen en duda la versión oficial del accidente, ya que los daños del vehículo no parecen compatibles con el volcamiento, sino con una posible destrucción intencional previa. No se hallaron restos humanos ni evidencias claras de los hermanos que estuvieron en el coche, lo que alimenta aún más las sospechas. Además, nadie presenció el supuesto accidente y las búsquedas realizadas por allegados no encontraron rastros alguno del vehículo ni del lugar del siniestro. Meses después, los zapatos recuperados inicialmente limpios y en perfecto estado, aparecieron con tierra y lodo, generando más sospechas de la manipulación de evidencia que había. Y finalmente también, el motor del vehículo nunca fue encontrado, un hecho documentado que añade más dudas sobre lo ocurrido. Debido a las inconsistencias y falta de respuestas claras, los padres de los hermanos Restrepo comenzaron a desconfiar de la versión oficial y denunciaron irregularidades en la investigación. Por ello, en ciertos momentos optaron por guardar silencio y apartar a las personas que consideraban obstaculizaban el proceso, como la subteniente Doris Morán. Estos actos reflejan decisiones personales de la familia y no forman parte de la investigación oficial. En resumen, estos hechos, como el hallazgo del vehículo, la ausencia de restos humanos y la desaparición del motor, están documentados, mientras que otros detalles, como el estado de los zapatos y sospechas sobre la investigación, provienen principalmente de los testimonios familiares y no informes oficiales, por lo que es crucial diferenciar entre los hechos comprobados y percepciones para mantener la objetividad del caso. Luego de aquí daré paso a mi compañera. ¿Qué ocurre en esto? ¿Qué ocurre después, compañera Fibra Espinales? Bueno, lo que ocurrió aquí fue que poco tiempo después la familia decidió abrirse a los medios de comunicación y empezar a denunciar públicamente lo que estaba pasando. Fue entonces cuando comenzaron a acusar directamente al gobierno y a la policía de ser responsables de la desaparición de sus hijos. Para ellos no había dudas.
sus hijos habían sido desaparecidos por la policía. Y esta denuncia no fue fácil ni rápida. La familia emprendió una lucha enorme contra el gobierno y contra todo aquel que intentaba silenciar o ignorar su caso. Querían que el país y el mundo supieran lo que había ocurrido, porque durante mucho tiempo no recibieron respuestas claras ni justas. En este contexto hay que entender que Ecuador, como decía anteriormente mi compañero Cruz, es que bajo el gobierno de León Febres Cordero estaba atravesando una etapa muy complicada con una fuerte lucha contra el crimen organizado, narcotraficantes y grupos terroristas. Además, la familia Restrepo, Colombia, a ver, disculpen, perdón, espérenme un momento. Habla conmigo. Además, la familia Restrepo tenía un apellido que para la época generaba suspicacias y sus padres eran colombianos, lo que en ese tiempo, marcado por la violencia y el narcotráfico en Colombia, hacía que se les mirara con desconfianza. Por eso muchas personas pensaban que los hermanos podían estar involucrados en algo ilegal, solo por su origen y apellido, y esa percepción pudo haber influido en la forma en que fueron tratados y en la rapidez en la que desaparecieron. ¿Pero por qué? ¿Por qué se piensa esto? Es importante aclarar que esta acusación se basaba en una confusión, ya que en Colombia existía un grupo narcotraficante conocido como los Hermanos Restrepo. Y se pensaba erróneamente que los jóvenes desaparecidos estaban relacionados con ellos, lo cual nunca fue comprobado. Por otra parte, el 22 de febrero, el coronel Barrio Nuevo relevó a Doris Morán de la responsabilidad directa, asignándola como colaboradora del capitán Marcelo Valenzuela. Poco tiempo después, el 15 de julio, Morán volvió a ser responsable, pero el 20 de julio se formó un grupo especial integrado por SICPE, GIR y UIS, excluyendo el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito. Durante la búsqueda en la quebrada, el río Machángara, se hallaron huesos de animales, pero no restos humanos. Y en cuanto a las evidencias, el 28 de julio apareció un zapato tipo de mocasín, identificado como de Carlos Santiago, aunque con desgaste extraño para ser nuevo, y el 29 de julio se encontró otro zapato deportivo azul, un casete y piezas del vehículo. Ese mismo día tuvieron una noticia que los dejó muy satisfechos. Doris Morán fue separada definitivamente de la investigación. Dicho esto, el 1 de agosto apareció un segundo zapato Bosí. Todas las evidencias quedaron bajo la custodia de la UIS. Este proceso evidenció irregularidades y falta de transparencia, denuncias por la familia. Bien, dicho esto, compañera Obaco Indacochea, durante los primeros 7 meses, la desaparición de los hermanos se mantuvo como un drama familiar, y a pesar de la impotencia de la familia, ¿qué pasó con ellos en agosto de 1988 y qué sucedió desde marzo de 1989? Gracias por compañera. Bueno, en agosto de 1988, la familia Restrepo decidió dar un paso valiente y abierto. Comenzaron a reclamar públicamente por la verdad y la justicia sobre la desaparición de sus hijos. Y desde marzo de 1989, los padres iniciaron una protesta pacífica que se volvió algo constante. Cada miércoles, frente al Palacio del Gobierno en Quito, en la Plaza Grande, allí, con la compañía de sus abogados, personas solidarias, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, se hicieron visible un dolor que hasta ese entonces era invisible. Esta presencia semanal no solo mantuvo viva la esperanza de la familia, sino que también conmovió profundamente a toda la sociedad ecuatoriana, que empezó a entender que detrás de la ausencia había una injusticia muy grave. Entonces, la presión social y la gravedad del caso llevaron a ese entonces, al presidente Rodrigo Borja a una creación de la Comisión Nacional para investigar qué había pasado realmente con Santiago de Andrés Restrepo. Además, debido a que los padres eran colombianos, se permitió la participación del Departamento Administrativo de Seguridad, que por sus siglas conocidas el DAS, de Colombia. También se involucró en la investigación. Y bueno, entonces, el informe del DAS terminó señalando directamente que la policía ecuatoriana fue responsable de la desaparición, lo cual
generó una fuerte contradicción con los informes oficiales ecuatorianos. Y esto aumentó la demanda pública por una investigación más profunda y transparente. Ante esta situación y para responder a la exigencia de la ciudadanía de verdad, el gobierno decidió conformar una comisión internacional que se encargaría de establecer los hechos. Este paso fue fundamental para que la justicia y la memoria pudieran avanzar. Dicho esto, ¿qué pasó con esta comisión internacional, compañera Chariquillo? ¿Qué hizo a pesar de todo lo ocurrido? Gracias por la pregunta, compañera. Lo que pasó con la Comisión Especial Investigadora fue que primeramente, primeramente fue creada el decreto ejecutivo número 1662 el 13 de julio de 1990. Este decreto fue firmado por el presidente de la República, Rodrigo Borja, junto con la Comisión de Gobierno y Defensa Nacional. Esta comisión estaba formada por expertos nacionales e internacionales, incluyendo representantes de los derechos humanos y un familiar de los jóvenes, lo que reflejaba un compromiso serio con la búsqueda de la verdad. Aunque la comisión no tenía poder judicial para dictar sentencias, su misión fue profunda y revisar todas las investigaciones previas y analizar evidencias, testimonios y tratar de esclarecer qué realmente pasó. Para ello, entrevistaron a muchas personas, desde altos funcionarios y policías hasta amigos, familiares y hasta reclusos, buscando cualquier pista o información relevante. También hicieron inspecciones en los lugares relacionados con el caso, incluyendo la quebrada donde supuestamente ocurrió el accidente. Cabe recalcar que el trabajo de la comisión fue reservado debido a la sensibilidad del caso. Pero, compañero Cruz Plaza, ¿y las nuevas pistas sobre la detención y la desaparición? ¿Qué pasó con esto? Bien, muchas gracias, compañera, por su pregunta. Bueno, la comisión logró reconstruir parte de los acontecimientos. Como punto inicial tenemos el operativo policial. Ese día se realizaba un operativo en la zona de Tumbaco y testigos reportaron una presión vehicular que involucraba un vehículo similar al de los Restrepo. Dos, una posible detención. Testimonios y exdirectores de los reclusos del Centro de Prevención Provisional, el CDP de Quito, indicaron que los hermanos habían estado allí el día de su desaparición. Sin embargo, los registros oficiales de la misma presentaban alteraciones, páginas manipuladas, lo que impidió, ¿no?, una verificación documental completa. Como punto número 3 tenemos la obstrucción y la alteración de pruebas. La comisión detectó, ¿no?, una pérdida y manipulación de documentos clave, como el libro de ingresos, y obtuvo testimonios contradictorios, ¿no?, de funcionarios responsables en la custodia y registros de detenidos. Entonces, ¿qué pasó con la comisión? Bueno, la comisión concluyó que la desaparición de los hermanos no fue consecuencia ni de un accidente, ni delitos comunes o subversivos, sino que estaba profundamente vinculada a la intervención directa de los agentes del Estado, específicamente, como lo mencionaron anteriormente mis compañeros, la Policía Nacional. Bien, luego de estas conclusiones, los familiares continuaron, ¿no?, buscando y reparando, ¿no?, la justicia en este caso. En este contexto, el caso no fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que abrió un proceso para garantizar la protección de los derechos vulnerados y promover una solución más justa. Entonces, como resultado, valga la redundancia, se alcanzó un arreglo amistoso entre el Estado ecuatoriano y la familia Restrepo. ¿Qué implicó? Bueno, los compromisos concretos para la reparación integral y reconocimiento de responsabilidades. Pero detenémonos un momento por aquí. Para entender, ¿no?, la importancia y la legalidad de este acuerdo, es fundamental conocer quiénes participaron formalmente, quiénes estaban en el proceso y cómo se garantizó la legitimidad y transparencia del mismo. Entonces, compañera Diana Córdoba, ¿podría usted explicarnos quiénes participaron formalmente en este acuerdo
¿Y por qué es tan importante su comparecencia? Gracias por la pregunta, compañero. Bueno, primeramente, este punto es clave porque en cualquier proceso legal, sobre todo en un arreglo amistoso tan importante, es fundamental que las partes estén bien representadas y acreditadas. Esto pues asegura que el acuerdo sea válido, transparente y legítimo, especialmente ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, por un lado está el Procurador General del Estado, su nombre Milton Álvaro Ormaza, quien es el representante legal exclusivo del Estado ecuatoriano en todos los procesos judiciales, tanto nacionales como internacionales. Para demostrar que tiene esa autoridad, presenta documentos oficiales que certifican su nombramiento, lo que elimina cualquier duda sobre su legitimidad. Su representación está respaldada por la Constitución y leyes específicas que establecen claramente sus funciones y responsabilidades. Por otro lado está el ingeniero Pedro Restrepo, que es el padre de los hermanos desaparecidos, quien también está debidamente acreditado para representar a sus hijos. Él presenta documentos oficiales como su cédula, las actas de nacimiento de sus hijos y el acta de defunción de su esposa, lo que legitima como único representante y beneficiario legal de los menores según el Código Civil ecuatoriano. Esto garantiza que quien actúa en nombre de los jóvenes tiene el derecho y la obligación de hacerlo. Yo sé que todo este proceso puede parecer burocrático, pero es fundamental para proteger los derechos de todas las partes involucradas. Sin estas acreditaciones, cualquiera podría presentarse como representante, poniendo en riesgo la validez del acuerdo y los derechos de los verdaderos beneficiarios. En casos tan sensibles como es este caso, el de los hermanos Restrepo, que involucran derechos humanos y desapariciones forzadas, la Comisión Interamericana exige el máximo rigor legal y documental para que los acuerdos sean sólidos y justos. Por eso esta participación formal y acreditada del Procurador General y del ingeniero Restrepo es un paso esencial para garantizar que la justicia y la reparación lleguen realmente a esta familia. Pero, compañera, ¿podría resumirnos por qué es tan relevante todo este proceso, ¿no? De acreditación y comparecencia? Sí, por supuesto. ¿Por qué es tan relevante todo este proceso de acreditación y comparecencia? La acreditación de los comparecientes asegura que quienes firman y acuerdan en nombre del Estado y de la familia Restrepo lo hacen con pleno respaldo legal. Esto pues protege los derechos de los menores, da una legitimidad al proceso y garantiza que el acuerdo amistoso sea reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Al cumplir con todos los requisitos legales y documentales, pues se fortalece la confianza en el sistema de justicia y se sientan precedentes para futuros casos de derechos humanos en el país. Ahora siguiendo esta línea, compañero Ulvio, ya que el Estado ecuatoriano no pudo demostrar que no fueron sus agentes oficiales quienes detuvieron ilegal y arbitrariamente a los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi, hasta torturarlos y terminar con su vida. ¿Me podría decir nos podría decir qué artículos en este caso se violaron? Muchas gracias, compañera, por su pregunta. En efecto, al analizar el caso bajo el marco legal de la Constitución del Ecuador de 1979, que se encontraba vigente hasta el año 1998, es posible identificar varias vulneraciones graves a los derechos fundamentales consagrados por dicha norma. Específicamente se transgredieron al menos los siguientes artículos. Artículo 19. Garantiza el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal. La desaparición forzada de los hermanos Restrepo, ambos menores de edad, constituye una violación flagrante de este artículo, al ser privados de su libertad de forma ilegal y posteriormente desaparecer sin dejar rastro, quebrando así su derecho más básico, el derecho a vivir y a ser protegidos por el Estado. Artículo 20. Prohíbe la forma expresa de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aunque hasta el día de hoy no se han encontrado los cuerpos de los hermanos Restrepo, los indicios existentes, investigaciones y testimonios sugieren que fueron sometidos a tratos brutales, posiblemente tortura, durante su detención arbitraria. Esta sospecha se agravada por el incumplimiento sistemático de la información por parte de los agentes estatales,
En el artículo 22 establece que ninguna persona puede ser detenida sin una orden escrita de una autoridad competente, salvo en caso de flagrancia. En este caso preciso, no existió una orden de detención ni justificación válida para su detención, por lo cual lo convierte en un accionar policial de una detención arbitraria e ilegal. En el artículo 25 declara la inmovilidad de la libertad y las garantías del debido proceso. Al tratarse de una detención sin registro, sin acceso a un abogado, ni a la posibilidad de una defensa, este derecho fue completamente ignorado. Además, se vulneró el derecho a la familia de conocer la verdad, lo que ha mantenido o mantuvo a los familiares en una búsqueda constante de justicia. A esto se suma una evidente responsabilidad del Estado como violador de los derechos humanos. Lejos de actuar para escalar sobre los hechos y sancionar a los responsables, las autoridades de la época mantuvieron un discurso de impunidad y negociación, protegiendo así a los involucrados y obstruyendo la justicia por años. Compañero, recordemos la Convención Americana, el Pacto de San José, la cual fue ratificada por Ecuador en 1977. Esta, pues, establece la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos. ¿Nos podría contar qué artículos, en este caso se violaron? En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, también se violaron varios artículos fundamentales de la Convención Americana de los Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José, al que el Ecuador está suscrito. En el artículo 1, obliga a todos los estados a respetar los derechos reconocidos por la Convención y garantizar su ejercicio pleno a las personas bajo su jurisdicción. La omisión del Estado en este caso es total. No previno, no protegió, no investigó y ni sancionó a los responsables. Artículo 13. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Al desaparecer a una persona, el Estado borra su existencia legal. En otras palabras, se niega su paradero y existencia, también se le niega la condición misma a estos sujetos de derecho. Artículo 4 del derecho a la vida. Este derecho fue anulado en la ejecución extrajudicial presumida de los jóvenes. La falta de los cuerpos no exima al Estado de una responsabilidad, ya que las pruebas circunstanciales y los testimonios apuntan a un asesinato. Artículo 5. La integridad personal. La provisión de la libertad sin comunicación, sin garantías legales y en condiciones inhumanas y posiblemente bajo tortura es una violación directa a la integridad física y psicológica de las víctimas. Artículo 7. A la libertad personal. Este artículo prohíbe las detenciones arbitrarias secretas. La desaparición forzada implica una detención fuera del marco legal, sin control judicial, lo que atenta contra el principio de la legalidad. Un aspecto fundamental que no se puede admitir es que las víctimas eran adolescentes, lo cual agrava aún más el delito. De acuerdo a los principios de derecho internacional humanitario y a la Convención de los Derechos de los Niños, el Estado debía de brindar una protección forzada a las personas menores de edad, garantizando así su bienestar e integridad. Dicho esto, cedo el uso de la palabra a mi compañera Cristel Veloz, con la cual se va a adentrar en la nueva búsqueda de los hermanos Restrepo. Muchas gracias, compañero. Bien, entre los compromisos que asumió con la solución amistosa, se incluyó la realización de una búsqueda exhaustiva de los cuerpos, los cuales fueron presuntamente arrojados a la laguna de Yambo, según declaraciones de los implicados, como ya se mencionó anteriormente. Es así como durante varios años la búsqueda se vio obstaculizada y durante este tiempo distintas compañías rechazaron participar en la tarea debido a la complejidad del terreno. Y no fue sino hasta 2008 que el Estado, a través de la Procuraduría General, representada en ese entonces por el doctor Diego García Carrión, retomó con seriedad esta responsabilidad. Es así que se firmaron convenios y se abrieron caminos hacia la laguna. Se contrató también a la empresa especializada Darwin Best y se destinó un presupuesto importante a la realización de esta labor. El operativo inició formalmente en enero de 2009, cuando se anunció públicamente el inicio de la primera fase, que fue la inspección técnica de la laguna, y en febrero comenzó ya la inmersión manual de 15 buzos ecuatorianos, quienes rastreaban diariamente áreas de incluso 1.500 metros cuadrados, en busca de restos u objetos que pudieran esclarecer el paradero de los hermanos.
Todo lo encontrado fue puesto a manos de la Fiscalía General, de la Fiscalía del Cotopaxi en este caso, bajo una cadena de custodia. Luego, entre marzo y mayo, se realizó una rebúsqueda complementaria con el acompañamiento de la antropóloga forense Tania de la Barde. Gracias a su experiencia, se aplicaron criterios científicos más precisos y los buzos utilizaron herramientas más especializadas para poder continuar con esta búsqueda. Como pueden imaginar, esta fue una etapa muy intensa, ya que se manejaron expectativas muy altas, tanto de parte del Estado como del equipo técnico y más aún de la familia Restrepo. Entonces, en junio de 2009, la Procuraduría General presentó el informe final del operativo, el cual concluyó de manera contundente que los cuerpos de los hermanos no se encontraban en la laguna. Esta conclusión, aunque muy dolorosa, fue aceptada en ese momento por la familia Restrepo, pero aún así el dolor y la frustración se mantuvieron. En ese entonces incluso se llegaron a manejar nuevas hipótesis, se habló mucho de esto, incluso de la posibilidad de que los cuerpos estuvieran en una fosa común en Quito, específicamente en el cementerio del Batán, donde la fiscalía llegó a analizar restos óseos encontrados, los cuales, luego de un análisis, se concluyeron que no eran de los hermanos. Esta búsqueda yo considero que más allá de un simple operativo técnico, fue algo simbólico, un acto simbólico, un intento del Estado por reparar algo, un daño irreparable, después de tantos, tantos años de silencio y de omisión. Y en medio del dolor acumulado por más de 3 décadas, en ese entonces se hicieron varias promesas. Fueron palabras que en su momento sonaron a un compromiso y a una voluntad firme, pero que con el tiempo se volvieron más un símbolo de una promesa incumplida, ya que la laguna nunca se vació y los cuerpos jamás aparecieron. Y esta supuesta determinación con el tiempo se convirtió en un símbolo de una deuda pendiente. Al final, la verdad sigue sumergida y con ella la deuda histórica de todo un país que aún no ha sabido responder ni con justicia ni con memoria plena. Y justo aquí es donde se vuelve indispensable otro tipo de compromisos por parte del Estado. Porque si no se puede devolver la vida, al menos se debe garantizar la libertad de memoria, de protesta y de exigencia de justicia. Javi Vázquez, ¿tú nos puedes explicar en qué consistió este otro compromiso que asumió el Estado con la familia Restrepo? El de garantizar la libertad de acción. Hola, sí, compañera, muy buena aportación. Como decía, o sea, esto de los compromisos, tenemos como tal la libertad de acción, uno de los compromisos más significativos del Estado, dentro del Estado ecuatoriano, del arreglo amistoso con la familia Restrepo. O sea, fue el de no interferir en el ejercicio de derechos fundamentales, como lo fue la protesta, la memoria y la expresión. Y sobre todo este compromiso protege directamente al derecho que tiene la familia Restrepo y sus simpatizantes a manifestarse pacíficamente y conmemorar a los jóvenes desaparecidos y exigir justicia. Más que todo es un punto esencial para proteger a los derechos civiles y políticos y funciona también como advertencia para futuras represiones a defensores en derechos humanos en un país con antecedentes de violencia estatal, como lo fue en este caso el que estamos hablando de Restrepo. En este tipo de compromiso es vital para construir una, una sociedad más libre, democrática y con memoria de historia activa, más que todo porque este acuerdo exige que estas acciones se realicen con el resguardo y el respeto de las fuerzas públicas, es decir, que el Estado no solo debe atenerse a reprimir, sino más bien a garantizar las movilizaciones que se desarrollen en condiciones seguras. Entonces, como les digo, no, si el Estado, el derecho a protestar, a recordar y a exigir justicia, pero no se hace nada por sancionar a los responsables, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué sentido tendría si el Estado no garantiza justicia para la familia Restrepo? Con esta interrogante en mente, yo invito a mi compañera, Suri Fariño, a continuar con el tema para seguir analizando acerca de los compromisos asumidos por el Estado. Así han sido respetados, también se han quedado en el papel. Muchas gracias por esta presentación, compañero. Primero que nada, buenos días con todos. Y volviendo al tema,
En el marco de acuerdo de solución amistosa, suscrito entre el Estado ecuatoriano y los familiares de Santiago y Andrés Restrepo Arizmendi, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se establecieron una serie de medidas de desagravio como reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado y como vía de reparación simbólica y moral hacia las víctimas y sus familias. Las principales acciones de desagravio acordadas fueron el reconocimiento público de responsabilidad. En esta, el Estado ecuatoriano reconoció expresamente su responsabilidad internacional por la desaparición forzada, tortura y muerte de los hermanos Restrepo. Este reconocimiento no fue solo jurídico, sino también fue político y moral. A través de un acto oficial realizado por el presidente de la República, se pidió perdón a la familia Restrepo y se aceptó la responsabilidad directa de agentes estatales en los hechos. También tenemos el compromiso de búsqueda de los cuerpos. Como parte del desagravio moral, el Estado se obligó a realizar una búsqueda exhaustiva y definitiva en la laguna de Llama, donde se presume que fueron arrojados los cuerpos de los menores. Esta búsqueda se realizaría en un plazo de aproximadamente 90 días, con la participación de buzos especializados de la Armada Nacional y contando con el apoyo técnico de organizaciones internacionales. Me gustaría enfatizar que la recuperación de estos restos de las víctimas no es solo un deber humanitario, sino también es una obligación legal, aunque a pesar de todo, esta sigue siendo una deuda del Estado ecuatoriano con la familia y con la justicia. Tenemos también la indemnización económica como una complementaria de reparación. En esta, el Estado acordó pagar una indemnización total de $2 millones a los familiares, distribuidos en los daños emergentes, lucro cesante y daño moral. Por último, pero no menos importante, tenemos el compromiso de justicia. En este caso, el enjuiciamiento de los responsables no procesados. Una de las medidas más importantes del desagravio moral fue el compromiso del Estado de solicitar ante la función judicial el enjuiciamiento penal de todas las personas presuntamente responsables, salvo aquellas que ya hubieran sido juzgadas o cuyos delitos hubieran sido prescritos legalmente. Sin embargo, hasta la fecha, el Estado no ha cumplido con esta obligación, ya que no se han procesado judicialmente a todos los presuntos implicados ni a quienes encubrieron los hechos. Como anteriormente mencioné, el Estado se comprometió expresamente a solicitar el enjuiciamiento penal de todas las personas presuntamente involucradas en la desaparición forzada, tortura y asesinato de los adolescentes, así como de quienes participaron en el encubrimiento de estos hechos. A pesar de lo pactado, el Estado ecuatoriano no ha cumplido plenamente con esta obligación. Si bien algunos agentes policiales fueron procesados y sancionados en su momento, otras personas identificadas como presuntos responsables o encubridores nunca fueron enjuiciadas penalmente. La Procuraduría General del Estado debía de solicitar a los órganos de la función judicial que inicien dichos procesos, pero este paso no se ha completado conforme a lo establecido en el acuerdo. Este incumplimiento ha sido reiteradamente denunciado por la familia a lo largo de los años y por organismos de los derechos humanos. El incumplimiento por parte del Estado de juzgar a todos los responsables constituye una violación del derecho de las víctimas y sus familiares a reconocer la verdad y obtener justicia. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo garantiza el seguimiento, la legalidad y la formalidad de este acuerdo? Para responder esta pregunta, doy paso nuevamente a mi compañero Javi Vázquez, quien abordará aquel tema relacionados con la rendición de informes, la base jurídica, la notificación y la aceptación de aquel acuerdo. Adelante, compañero. Hola, sí, gracias compañera Suri. El acuerdo también obliga al Estado a rendir lo que es como tal la décima, la información. O sea, también el Estado a rendir informes de los periódicos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o en sus siglas CID o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si así lo soliciten. Este tiene un valor inmenso porque garantiza el seguimiento del caso y evita que el acuerdo no solo quede en el papel, más que todo la supervisión internacional que lo obliga al Estado ecuatoriano a actuar con mayor responsabilidad. Sí. Esto también fortalece la transparencia y sirve como mecanismo para la presión que las medidas adoptadas no se queden en promesas, sino más bien se concreten.
En su base jurídica, el Estado indemnizó al padre de los hermanos Restrepo, que se basan en los artículos 23 y 25 de la Constitución de 1998, lo cual sigue vigente, lo cual estaba vigente al momento del acuerdo, ¿no? El artículo 23 reconoce que el derecho a los derechos fundamentales de las personas, entre ellas la integridad física y el debido proceso. Y sobre todo el artículo más importante, que fue el 25, que establecía a la obligación del Estado de reparar daños causados por violaciones a los derechos humanos, incluyendo la posibilidad de una indemnización económica. Este punto también es importante como todos los demás porque demuestra si el reconocimiento del daño y la reparación tienen fundamento legal dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano y que más bien que no fue una decisión arbitraria, sino más bien una obligación constitucional. Acerca de la notificación, en este punto el ingeniero Restrepo, ¿no?, autorizó expresamente el Procurador General del Estado para que notificara a la CID sobre el arreglo amistoso. Este es un paso clave, ya que acuerda en el ámbito internacional, lo que convierte en un instrumento formal dentro del sistema interamericano de los derechos humanos y facilita que sea supervisado y reconocido por la CID. En otras palabras, esta notificación le da peso jurídico y simbólico al acuerdo. Y por el último punto sería la aceptación, que en ambas partes, el Estado y la familia Restrepo hayan aceptado el acuerdo en su totalidad. Esto significa que se ha logrado una solución negociada como tal, y respaldada por ambas voluntades, ya que esto tiene varios efectos, como lo es que le da legitimidad al proceso, cierra una etapa de conflicto con el compromiso de cumplir cada uno y sobre todo, además de esto, se siente un precedente importante en Ecuador como tal sobre cómo se puede resolver los casos de violaciones graves a los derechos humanos mediante mecanismos pacíficos e institucionales. Bueno, después de analizar estos aspectos, vemos que este caso de los hermanos Restrepo, para mí, para todos, para toda la sociedad ecuatoriana, marcó un antes y un después en la historia de nuestro querido país Ecuador y en la defensa de los derechos humanos. Así que yo le invito a mi compañera Cristel Veloz, mi querida compañera, que cuáles son las conclusiones más importantes sobre este análisis de la solución amistosa. Muchas gracias, compañero. Excelente intervención. Bueno, antes de esto quiero decir que ya después de esta intervención podemos dar paso a las preguntas, pero antes, como respondiendo a lo que dijo mi compañero, para concluir con este análisis es importante destacar que las conclusiones y decisiones adoptadas por la comisión en este caso se reconoció que el Estado ecuatoriano mostró una voluntad de querer reparar el daño causado en este caso, pero también dejó claro que esa voluntad no basta si no se traduce en acciones reales. La CIDH valoró el acuerdo, pero recordó que los compromisos no se consideran cumplidos hasta que haya verdad, justicia y reparación completa. Por eso se decidió seguir supervisando el caso y exigir informes periódicos incluso sobre los avances. También aquí se reafirmó que la solución amistosa es un mecanismo legítimo y eficaz, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que permite cerrar casos de forma no contenciosa siempre que se cumpla de buena fe. Finalmente, aunque se reconoció el pago de los $2 millones, se cuestionó también la falta de sanciones a los responsables y la deuda pendiente en la búsqueda de los cuerpos. Por eso se instó al Estado a cumplir con lo pactado y se ordenó hacer público el informe para mantener la transparencia y el compromiso. En definitiva, el caso Restrepo sigue siendo una herida abierta, pero también un símbolo de lucha, memoria y exigencia de justicia que no podemos dejar atrás. Muchas gracias. Buenos días, disculpe compañero, escuché que el foro quedó abierto. Quiero hacerles una pregunta. Yo escuché que alguno de ustedes mencionó a los medios de comunicación y que en este caso pues tuvieron un papel muy activo. Pero, ¿por qué es importante que los medios de comunicación y también la sociedad civil hayan seguido tan de cerca el caso de desaparición forzada de los hermanos Restrepo? Eso casi como que Bueno, no me quedó muy claro. bueno, compañera, gracias por su pregunta. En sí, bueno, los medios de comunicación hicieron un papel muy importante en este caso, ya que antes esto no era visible más que simplemente para la policía y para la familia.
Gracias a la presión que hubo por parte de los medios de comunicación y la sociedad civil, este caso se volvió más visible ante la gente pública. La familia Restrepo no dejó buscar a su hijo y exigir la justicia, y los medios ayudaron a que toda esta sociedad supiera lo que estaba pasando. Lamentablemente, si esto no hubiera sido así, esta presión, probablemente esto hubiera quedado como un caso más de desaparición, un caso, un secreto de Estado. Pero puede haber de pronto algún riesgo en que los medios de comunicación y la sociedad civil, porque intervinieron, en este caso, ¿qué riesgos podrían darse? Porque, o sea, hasta ahora el caso Restrepo es mencionado, o sea, es algo que no se olvida. Bueno, riesgo siempre va a haber. La posibilidad que se difunda información incorrecta y más la presión de los involucrados. La familia vivió un tiempo de no tenía privacidad, los llamaban llamadas falsas diciendo que sus hijos estaban en un lado o estaban en el otro. Pero en casos como este, las instituciones no daban respuestas claras, no había intervenciones y sospechas de encubrimiento. La intervención de la sociedad en los medios es fundamental para mantener la vida de la búsqueda. Bueno, lo importante es tener en claro que esta intervención tenía que hacerse de manera responsable y que esté basada a hechos y no simplemente a rumores. Ok, tengo una pregunta más, pero para el compañero Plaza, Cruz Plaza. Quiero hacerle esta pregunta, compañero. Si el Estado opta por una solución amistosa, en vez de llegar hasta las últimas consecuencias judiciales, pues, ¿qué mensaje es el que el Estado está enviando al llegar hasta a esta solución amistosa con la indemnización, en vez de llegar hasta lo último, o sea, de que la familia pueda llegar hasta las últimas consecuencias judiciales? Sí, muchas gracias, compañera, por su pregunta. Bueno, el mensaje puede ser, ambiguo en sí, en cierto aspecto. Por un lado, reconoce, ¿no?, que hubo daño y que debe repararse, pero por el otro, parece evitar la responsabilidad de investigar y sancionar en sí fuertemente, ¿no?, a los culpables. Esto también puede ser visto, ¿no?, como una cierta desconfianza, ¿no?, en la ciudadanía, que espera que los crímenes no solo sean reconocidos, sino que también puedan ser castigados en base a la gravedad, ¿no?, de los hechos. Y en sí, la justicia, en sí no solo puede ser un asunto de dinero, sino las consecuencias para quienes realmente violan fuertemente los derechos humanos. Bueno, Compañera Irma, si está interviniendo, no se le escucha. Allá. Pero en este caso entonces es posible que la solución amistosa sea la única vía porque el sistema judicial es lento o ineficaz. ¿Será por eso entonces? Bueno, puede ser una alternativa, ¿no?, en contextos de impunidad, pero no debe de entenderse, ¿no?, como una meta así final, ¿no? La presión social, ¿no?, y la vigilancia internacional, deben seguir, pues, ¿para qué? Para que además del acuerdo, ¿no?, y el avance en la verdad y la justicia, como mencionaba, la solución amistosa en cierto aspecto, ¿no?, puede ser un paso, ¿ya? Pero no debe sustituir, ¿no?, el proceso judicial ni la búsqueda de saber qué realmente sucedió con punto y coma. Y a Ok. todo esto, ¿ustedes consideran que sí hubo una buena intervención judicial, policial aquí en el Ecuador en este caso? No, No, definitivamente no. hubo muchas incongruencias y aparte un mal manejo de la policía. ¿En qué sentido? Metieron preso a alguien, ¿no? Sí, metieron precio, principalmente fue a la comandante Morán, que como fue una de las principales perpetradoras, porque no solo manipuló influencias, evidencias, sino que también manipuló a la familia Restrepo utilizando artimañas, hasta su madre, para mantenerlos en un estado en el que no hablaran, no dijeran nada, que los familiares no quisieran ayudar. Y ellos, con la desesperación de querer ver a sus hijos, hicieron caso porque era una autoridad, saben cómo manejar eso.
las campañas de desinformación y todo eso. Entonces, de parte de la policía, a menos de la comandante y los otros subtenientes que permitieron que una comandante tan joven, porque era inexperta en el caso, que no tenía el rango suficiente para manejar lo que estaba pasando, aceptara el caso y lo manejara, cuando debía ser alguien con mucho mayor rango y experiencia. ¿Y ustedes consideran que todas las personas involucradas fueron sancionadas? No, hubo más de 30 implicados, la mayoría con rangos mucho menores, pues se salvaron de la sanción. Solo 7 fueron sancionados, uno de ellos fue Guillermo Llerena y Camilo Vadillo, que fueron autores, esto tuvieron detención legal. También Barrio Nuevo y la teniente Dori Mora por cómplice, y por último, con una pena menor, fueron Gilberto Molina y Hugo España por encubrimiento general, aunque ya se sabe que Hugo España fue uno de quienes testificó acerca del caso, y por eso se supo el paradero de dónde podrían estar los cadáveres de los hermanos Restrepo. ¿Y consideran ustedes que quiénes faltaron de ser sancionados, a ver, en este caso? Y Yo usted, considero ya, sí, sí. que uno de los implicados que debió ser muy fuertemente sancionado fue la mamá, que fue participante, literalmente se acercó a la familia, se hizo amiga de la familia, todo para manipularlo, para decirles no, que no hagan esto, no hagan esto, cuando si no hubiera sido por esa intervención, la familia tal vez con la ayuda de los amigos, porque cuando hay presión las cosas se hacen, hay que presionar siempre, se hubiera llegado a una resolución sin extenderse tanto, sin ser tan dolorosa para ellos, para los familiares y tan impactante y traumático para lo que fue para su familia. Para mí Y el que usted, debieron sancionar, sí. este, para mí el que debieron sancionar, fue al general Jorge Molina Garzón, en ese entonces, que era el comandante general de la policía, que quien fue investigado, no, pero no fue sancionado jurídicamente, así como los agentes de en ese tiempo, del Servicio de Investigación Criminal, ¿no? La CI-10, que se calcula que fueron más de 80 agentes que estuvieron involucrados directa o indirectamente en la operación y su encubrimiento como tal, ya que ellos, muchos de los miembros de la CI-10 como tal, participaron en las torturas, falsificación de documentos y desinformación, pero no obtuvieron, por todo, no fueron ni juzgados ni procesados. Y bueno, otras autoridades políticas, como los funcionarios del gobierno de León Febres Cordero, en ese entonces, no se ordenó una investigación efectiva, ni hubo obstrucción política desde lo ejecutivo. Es muy correcto, diplomático Vázquez. Es eso. Si ustedes comenzaron diciendo que esto era un delito un delito de Estado, pues entonces debieron haber sancionado al representante legal de la policía, que es el comandante en jefe, el presidente de la República, al ministro de gobierno, que debió haber sabido del tema. Debieron haber sido, si bien es cierto, fueron Exacto. nombrados, pero no fueron sancionados. A ellos se debieron haber sancionado. Una pregunta, ¿Belolio Luis ya se retiró, presidente de curso? No, no, doctor, está ahorita presente. Ya, pero no intervino nada, tiene cero, ¿ah? De hecho, abogado, yo tengo unas preguntas para el compañero que acaba de mencionar, para el compañero Beloli. Pero si Belolio no intervino, no intervino. Debe ser parte del grupo si tiene conocimiento de, entonces por lo mismo me gustaría poderle hacer unas preguntas. A ver, pero Ok, si ya estamos en la etapa de preguntas del público, de la comunidad internacional. de la cual soy parte, así que si me permite, por favor, A ver. compañero Belolio, ¿por qué usted considera que es tan sospechoso que hayan aparecido piezas en el lugar del supuesto accidente que no pertenecían al tropper de los Restrepo? Ya, buenos días con todos. Estaba llena, bueno, la teoría en sí estaba llena de huecos y contradicciones que cualquiera podía ver.
Para empezar, en el lugar donde supuestamente cayó el carro no había huellas de neumáticos. Un vehículo de más de 1.000 kilos se había salido de la vía. Además, según la policía, el trooper iba a más de 72 kilómetros por hora. Pero este tipo de vehículos difícilmente podría alcanzar esa velocidad. Lo más extraño era que los restos del carro aparecieron meses después y fueron en tres lugares distintos. Por otra parte, el FBI encontró que alguien había forzado el encendido, probablemente con un destornillador. Y aunque el vehículo estaba destrozado, el volante apareció en perfecto estado, lo que no tenía sentido si había alguien manejándolo en el momento del accidente. Ok, entonces no podría ser que esas piezas estuvieran ahí por casualidad, arrastradas por el río, como se supone en algunos, ¿no? Claro, lo que la policía insistía en el accidente era que la explicación menos probable bueno, les causaba. Sería como pensarlo, si aceptaban que no fue un accidente, tendrían que investigar qué pasó realmente con los hermanos. Entonces era más fácil mantener la historia del accidente, aunque tuvieran tantos huecos, que abrir una investigación que podría terminar incriminando a los policías. Ok, entonces disculpen, para la compañera, para la panelista Cristel Veloz, ¿usted considera, o sea, para nosotros actualmente y desde ese entonces, cómo influyó el caso de los Restrepos en la percepción de seguridad para los jóvenes ecuatorianos al circular por espacios públicos o interactuar con autoridades? Oh, ok, bien. Yo considero, ¿no? Que en este caso, con esto, ¿no? Pues se dio mucho temor de parte de los jóvenes en el querer incluso estar cerca de una autoridad, porque si las autoridades mismos, que son encargadas de proteger tanto a los jóvenes como a la comunidad, a la sociedad en general, pues no están protegiéndonos, se desarrolla como un miedo, un temor de incluso estar cerca de uno de ellos, porque no se sabe lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Así que yo considero que eso responde a su pregunta. Eh, en parte porque, o sea, vamos a empezar que en cualquier caso de impunidad, ¿no cree que este temor pudo haber llevado a los jóvenes o a la comunidad en general a evitar denunciar abusos o a desconfiar de toda figura de autoridad? Ay, ya, estaba activo. Ya, bueno, este caso yo sí considero que este caso influyó mucho en que se tenga miedo, como dije, mencioné anteriormente, de incluso estar cerca de una autoridad, porque ya, reitero, no se sabía qué podría pasar en este caso, ya que las autoridades, como dije, están para defendernos, pero si no lo están, se genera una desconfianza por parte de nosotros como ciudadanos, en este caso nosotros como jóvenes, ¿no? Eh, y también considero que, ay, disculpe. Este es un efecto muy preocupante, ya que los jóvenes pierden la confianza, se deja de denunciar incluso actos que son ilegales, ¿no? Y se deja a los jóvenes en una situación de vulnerabilidad y de peligro, ¿ya? Y debilita un poco lo que es el tejido social y judicial, ya que hace que los abusos se repitan al no haber denuncias y las víctimas prefieren callar antes que denunciar y prefieren exponerse a represalias o a cosas así en lugar de denunciar, porque cabe recalcar que si uno denuncia, a veces estas autoridades podrían incluso tomar represalias en contra de uno como ciudadano, al estar en una posición como de una posición más baja que ellos incluso. Entonces, yo considero que esto influyó mucho en el caso también de los Restrepo, ya que las autoridades tuvieron una posición de poder mucho mayor que la familia en este caso, y se reprimió mucho los derechos tanto de la familia como de los hermanos Restrepo en este caso. Eso, ¿alguna otra pregunta? ¿No consideran ustedes que a veces hay de parte de los ciudadanos una contradicción constante? Porque en primer lugar se quejan si hay mano dura por parte de la policía y luego se quejan cuando no se ve efectividad por parte de la policía. ¿Ustedes qué mismos consideran que fue bueno o mal el accionar de la policía en el caso de los hermanos Restrepo en aquella época en donde estaban, como bien lo dijeron, el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo?
y en donde hubo incluso en el gobierno el Escuadrón de la Muerte que mataba a los cabecillas de los delincuentes que amanecían en las calles, en la ciudad de Guayaquil, y que por mucho tiempo logró limpiar de delincuentes de la ciudad de Guayaquil, pero no solucionó el problema porque todos estos delincuentes se iban a otras provincias. Pero en todo caso, ¿ustedes qué consideran? ¿Que está bien la mano dura o no está bien la mano dura? Depende del caso. O Por sea, ejemplo, que no se hubo la investigación suficiente. Los hermanos eran menores de edad, debió de habérselo puesto si interrogatorios, si es que llegaban a sospechar de ellos, porque pues como dice el mayor de todos, ellos no tenían licencia de conducir, si tenían sospecha, pero fueron directamente a la agresión. Es que no tuvieron el No, debido proceso. no fue ni siquiera mano dura, fue literalmente una imposición de su fuerza, se aprovecharon de la posición en la que estaban y amedrentaron a menores, los torturaron y después los mataron. O sea, no hay forma No les entra la duda, a ustedes no no for- les entra la duda de que tanto conocimiento o preparación que tiene la policía, haberse ensañado con unos dos menores de edad, de apellido Restrepo, que justamente el padre vino de Colombia y que estuvo en Colombia y claro, supuestamente hay una familia y que decían que estaba aquí viviendo en un barrio elegante en Ecuador, cuando aquí había pobreza, y venía de una a vivir bien y que había iniciándose el narcotráfico. Decían que este señor tenía vínculos con el narcotráfico en Colombia. No se demostró claro. si. O sea, ¿no creen ustedes que al final la policía no es que se ensañó, sino que los venían siguiendo al padre o algo? Bien, posiblemente. También está el hecho de que tal vez haya habido racismo y prejuicios de parte, porque en ese entonces también estaba el tema de que de los Colombia, de la droga y todo eso. Tal vez ellos llegaron a tener esos prejuicios de que, mira, esos colombianos vinieron acá y te dan la buena vida y aquí uno aquí en su propio país está luchando, pero eso no justifica de ninguna manera que hayan tenido esos tales desfachates contra esos menores, contra esa familia, porque ni siquiera se apegaron del más pequeño, que solo era un niño de 14 años. Literalmente o sea, cometieron por envidia o incluso por malos entendidos, incluso solo por prejuicios, fue todo esto un atentado contra ellos y contra la familia. Lo que se presume de las sí. investigaciones es que vieron dicen el menor de los hermanos, vio como al hermano mayor lo ultrajaron Torturaron. y lo asfixiaron y que era asmático y por eso se murió. Y como se le fue las manos a la policía, el hermano mayor, no les quedó otra que también matar al hermano menor. Tuvieron que matar. Ahora, Claro. yo tengo una pregunta más. Buenas, buenos Tengo una días, pregunta más. abogado, compañeros. Me surgió una duda. Escuché de parte de la compañera Córdoba, quisiera hacer una pregunta acerca de los acuerdos económicos. Hija, ¿Cómo, estos son los cuatro vídeos acá, ¿no? cómo Allá afectó arriba, como la memoria? Ya vi. le das el pipa. Ya. Sí, 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 sí. ¿Cómo afecta como tal a la memoria, por así decirlo, colectiva y a la lucha constante de la impunidad, que este tipo de casos se cierren con acuerdos económicos? Sí, compañero, respondiendo a su pregunta, cerrar un caso con un acuerdo económico puede debilitar la memoria colectiva y la lucha contra la impunidad. Si la sociedad ve que los crímenes graves se resuelven solo con dinero, pues se pierde el sentido de justicia y se corre el riesgo de que las nuevas generaciones crean que todo puede arreglarse con una indemnización. Además, invisibiliza el dolor de las víctimas y se desalienta la movilización social para exigir cambios estructurales. ¿Y qué criterio Ok, les merece a pero ustedes? ¿Qué criterio les eh, merece a ustedes el hecho de que el padre de los hermanos Restrepo luego queda viudo porque la mujer se le muere en un accidente de tránsito en Quito y contrae nuevas nupcias con la cuñada? Claro que no tiene nada que ver con el caso, pero ustedes también se dan cuenta qué manera de pensar.
o eso no les parece raro. La verdad, cuando yo leí la noticia acerca de que ellos pues habían contraído nupcias, habían quedado juntos, la verdad me impactó mucho porque siento que, no sé, la esposa acaba de fallecer, incluso estaban en un caso muy controversial y la verdad sí me pareció un poco extraño que, o raro, no muy común de que él haya decidido ahora estar junto con la hermana, en este caso de su esposa, ¿no? Sí, es un poco raro y controversial, un poco, a mi parecer. Tal vez tuvieron una historia de antes. Pero yo no Eh, creo que eso tenga algo que Claro, ver en el caso. exactamente. O sea, No es algo muy relevante, pero a opinión personal, como dijo el profesor, yo respondo porque, bueno, pero en sí no es algo relevante o que aporte algo bueno, no al conversatorio, sino al caso en general. Es que yo quiero hacer una pregunta a la compañera voy Estimales. a la forma de pensar del padre, ¿no? Que tanto lloró todos los miércoles durante muchos años en Quito afuera reclamando la justicia. Se le muere la mujer y lo que hace primero es casarse con la cuñada. Y en Y segundo entonces se lugar, hacía luego solo. hay una Tú transacción estabas que por marchado. 2 millones de dólares se queda callado. Ya. O sea, compraron al muerto. Que hace creer como que eso era lo que quería. Claro. O no es así. O Eso se querían pensaba. capturar las voces, ya no quería que porque esto podría traer más casos, desempolvar más cosas y más cosas, y se le caía la fiesta a ellos. Pero Es compañeros, mejor quedarse con algo a no quedarse con nada. ¿por qué es tan difícil lograr justicia en casos donde los acusados son miembros de la fuerza pública? ¿Por qué es difícil lograr justicia? ¿Por qué siempre se Bueno, llegan a acuerdos? bueno, yo tengo la respuesta. Bueno, las fuerzas de seguridad suelen tener mucho poder, acceso a información y una red de protección interna que dificulta las investigaciones. Además, existe el temor de que sancionar a uno de sus miembros debilite la institución o cause desconfianza en la ciudadanía. Por eso muchas veces se prioriza la imagen de la institución por encima de la verdad y la justicia. Y se recurre al encubrimiento, la manipulación de pruebas y la presión sobre testigos. Pero en este caso entonces es mejor proteger la imagen de la institución, aunque eso signifique no sancionar a todos los responsables. Proteger la imagen a corto plazo solo agrava el problema a largo plazo. Si la sociedad percibe que la institución no es capaz de sancionar a los suyos, pierde toda credibilidad y confianza. La mejor forma de fortalecer a una institución es mostrar que puede reconocer sus errores, sancionar a los responsables y garantizar que no se repitan los abusos. Muy buenos días, compañeros. Por factor tiempo, yo quisiera darle el uso de la palabra a mi compañera Corina Castro, que tiene desde delante levantada la mano. Quisiera que por favor escuchar su pregunta. Y asimismo, por factor tiempo, mis demás compañeros. Y no abarcar un tema en específico, ya que diversos compañeros, valga la redundancia, tienen diferentes preguntas. Entonces, eso. Adelante, compañera. Sí, buenos días. Gracias, compañero. Le quería preguntar que cómo contribuye este caso tan interesante como es el caso de los Restrepo a la comprensión del derecho internacional de los derechos humanos y su aplicación en contextos nacionales como lo es ecuatoriano. El caso de los hermanos Restrepo es un paradigmático análisis en el derecho internacional de los derechos humanos. Este permite comprender cómo funcionan los mecanismos internacionales, como lo es el sistema interamericano, que pueden complementar las deficiencias del sistema judicial interno, cuando éste falla en garantizar la justicia. Desde esta perspectiva, este caso evidencia la necesidad de fortalecer una articulación entre el derecho interno y los tratados internacionales ratificados por el Ecuador, como es la Convención Americana de los Derechos Humanos. Muy buenos Siga, días. muy Yo, bien, siga yo tengo compañero. una pregunta. ¿Por qué el caso Restrepo se convirtió en un referente para la juventud de la defensa de los derechos humanos en Ecuador? Gracias, Juan, gracias. Sí, compañera Noel, yo le haré el favor de responderle. ¿Por qué se convirtió en un referente como tal? O sea, más que todo porque fue un caso, emblemático donde la lucha de una familia, ¿no? Y el apoyo de la sociedad civil lograron visualizarlo, la importancia de los derechos humanos y la necesidad de justicia. O sea,
poniéndonos más que todo como los jóvenes que somos nosotros, vieron el caso Restrepo como un ejemplo de resistencia y sobre todo organización frente al abuso de poder, como lo es los altos mandos, las policías y todo eso. O sea, más que todo inspira a la nueva generación, a nosotros como tal, a informarnos, a participar, a luchar por nuestros derechos y defender nosotros mismos, ¿no? Entendiendo la indiferencia, o sea, solo perpetua de la injusticia que existe hoy en día. Comprendo tu punto, pero me parece importante cuestionar si realmente la juventud ha mantenido ese compromiso con el tiempo, porque aunque el caso Restrepo fue muy simbólico, hoy en día muchos jóvenes no conocen bien lo que pasó. Y me gustaría saber si no existe el riesgo de que este tipo de casos también genere apatía o resignación. Este, respondiendo no, más que todo. Sí, o sea, lo normal sería que genere, o sea, posible, pero el resto, más que todo, se centra en la cooperación, respondiendo a la pregunta centrada en los derechos humanos y la verdad. Por supuesto, es importante que la juventud no solo que se movilice por casos emblemáticos, ¿no? Sino que también se apoyen entre sí y apoyen a otras víctimas que sean menos visibles. Si eso responde a su pregunta. Antes de finalizar, me gustaría preguntar algo. Aprovechando que el compañero, me llama la atención mucho que el compañero Belolio y el compañero Javi tocaron un tema importante en este momento. Me pongo en esta ocasión de parte del Estado ecuatoriano, ¿no? Imaginemos que yo soy el abogado del Ecuador, ¿no? Y, a ver, según lo que tengo apuntado aquí, ya está. A ver, ¿cómo pueden afirmar con total certeza, cómo pueden afirmar con total certeza, a ver, podemos afirmar en sí que hubo una desaparición forzada si la investigación colombiana no presentó pruebas forenses concluyentes, ¿no? Tengo entendido que la tesis del accidente vehicular no fue completamente descartada y la vinculación con la policía se basó en un testimonio sin una cadena probatoria ni una condena judicial. Si es así, ¿no sería más justo considerar que el Estado ecuatoriano, al reconocer una reparación humanitaria, lo hizo más que nada por una presión política y no por una verdadera responsabilidad jurídica comprobada? Bueno, compañero, muchas gracias por su pregunta, ¿no? Respondiéndola, nosotros en sí consideramos desde un principio, ¿no? Que las pruebas como tal, ¿no? De Colombia y todo lo demás, todos los asuntos, habían dos situaciones. Aquí quiero que por favor me preste muchísima atención para que le quede totalmente claro, ¿no? Y no exista la duda. Al momento de la investigación, ¿no? Se concluyó dos cosas, ¿ya? Una por un parte del lado de Colombia, ¿ya? Por otro lado, la parte de Ecuador, ¿ok? Al momento de haber con ciertas contradicciones, ¿no? En ciertos testimonios, cabe recalcar, como lo han hecho mis compañeras, al mencionar, ¿no? A Doris Morán, un personaje demasiado importante en esta historia. ¿Qué hizo, no? Cómo el informante actuó de manera, bien importante en este caso. Todos estos hechos, ya, todos estos acontecimientos que sucedieron en sí reflejan, ¿no? Una cierta contradicción también por parte de los reclusos, ¿ok? Y cierta conclusión se llegó en base a, desde un principio, ¿no? La conclusión que tuvo al investigar todos estos hechos acontecidos por parte de Colombia. Y a su vez, ¿no? Como la comisión también especial concluyó, ¿no? En eso, que la desaparición fue forzada por agentes del Estado. Ya, sí que sí que es verdad que hay que tener bien presente estos dos aspectos, ya, porque es muy difícil, sí, es muy difícil, aún así existe la duda, es muy difícil llegar a una conclusión como tal, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta esos dos puntos. Ya, no sé si quedó otra duda. Bien, si es así, mi ¿Qué compañera, consideran ustedes? A ver, ¿qué consideran ustedes en el caso
en este particular caso, en donde que ya con experiencia con la de ustedes, con la experiencia como la mía de vista en el Ecuador, que cuando la policía, que aunque ustedes lo duden, están perfectamente preparados en todos los sentidos, constantemente en cursos, cuando quieren, encuentran en el segundo o a los pocos minutos o en el mismo día al más sobresaliente de los delincuentes. ¿Y por qué creen ustedes que en este caso no aparece hasta la fecha el cuerpo de los hermanos Restrepo? Buena pregunta. Para cualquiera de los panelistas. Ujú. No sé si puedo hablar, pero creo que se dejaría en evidencia que hubo un exceso de fuerza y que no se priorizó eh, a los niños en sí. Creo que igual, independientemente de si ellos eran delincuentes o no, creo que debieron llevárselo a juicio y tomarse las medidas exactas, más en consideración que ellos eran menores de edad. Respondiendo a la pregunta, no. Como tal, los cuerpos de los hermanos Restrepo, o sea, a mi parecer, no han sido aparecidos hasta la fecha porque fueron ocultados, ¿no? Y posiblemente destruidos por la policía, tal cual ya no se encuentran ni el resto, ni nada. O sea, más que todo porque hubo encubrimientos y falta de investigaciones efectivas. Además de la impunidad institucional que dificultó mucho su búsqueda, haciendo de este caso, en los cuerpos, ya más que todo, en nada. Esa fue mi respuesta. Yo Yo quiero tengo una intervenir. pregunta. Pero la policía realmente pudo haber hecho un mejor trabajo desapareciéndolo. O sea, realmente si la policía realmente participó en esto, fueron amateurs en esta parte. No pudo haber sido, yo pienso realmente que pudo haber sido otra cosa y que de repente la policía intervino, pero no porque ellos lo cometieron. No, en esto intervino el presidente de la República, el ministros de gobierno, los generales, coroneles, capitanes. Y bueno, ahí está España, España que tuvo que jugar a España, se fue a Europa y desde allá, desde la clandestinidad, dio su versión. ¿Por qué España? Y que sabía todo, porque él sí sabía, él fue el que destapó la olla de gris, por temor a que lo maten, dijo. Que encontraban los cuerpos, iban a ser realmente culpados toda lo que era la cúpula policial. Esto tiene una ley de sospecha que fue un crimen de Estado, porque tiene que ver, incluso al final, temas políticos, temas un poco más allá fuertes, que tiene que ver incluso con el narcotráfico, sin duda, a la final, que fue entre Colombia y Ecuador, que trataron de dejar callado este caso. Podría ser, o sea, una de las Tal vez podrían Porque encontrarse más fueron detenidos en sí evidencias por la los policía de cuerpos. tránsito, no por la policía en sí. porque hasta donde vamos, no existe el delito perfecto. Es que, bueno, yo considero que aquí hay una falta de pruebas. O bien pudieron manipularlas, o quién sabe, ¿no? Parte de falta de pruebas, no están los cuerpos para poder hacer una revisión exhaustiva. No están. Es que hubo mucho encubrimiento por parte del Estado. Esto no es algo que viene solamente de la policía, como dijo el profesor, esto del presidente, los ministros de gobierno. Es algo muy grande, no es algo que es solamente aislado. Es demasiadas personas están detrás de este caso. Por eso es que todavía no se llega a una verdad absoluta de lo Yo creo que que se plantea. Yo no creo que haya sido error de la policía que cogió a dos jóvenes, porque si es error de la policía que cogió a dos jóvenes, le sacan plata, se sabe perfectamente que le sacan plata, lo que más pueden y los asustan, nada más. Pues no lo van a llevar, se los llevan, los matan, hacen semejante teatro inmenso y todo luego el Estado y rezarse económicamente con 2 millones para tapar la boca a Restrepo, el padre, que también se contaminó. Al fin y al cabo, en algún momento dado, el papá se contaminó de miedo, de temor o algo, o no le sacaron lo que realmente había. Pero también la policía, esa policía, el SIC, tenía un mal currículo, siempre. Cuenta las historias que ellos hacían y deshacían. Es que tenían esa Yo viví libertad. eso. El SIC, por si acaso, eran policías, es como lo que tú ves en la película, películas de policías europeos o americanos, que te ahogaban y luego te sacaban hasta para que digas la verdad, te sacaban la uña. Así era. Pero es que esa es la enseñanza que hay.
Incluso ahora mismo hay otros medios de presión que Lo te que ponen electricidad, que te colgaban a ni sé cuánto, que te ponían electricidad en los testículos. Son varias cosas que hay, que existen. quita Pero yo. son medidas que toma la policía, pues. Ahora poco hubo un caso, digamos, se puede comparar entre los de las Malvinas. Lo que sucede es que los tiempos cambian y ahora hay cámaras, hay más vigilancia. Claro, Entonces ya no se pudo esconder esa parte de que fueron el ejército que se llevó a los niños. Si hubiéramos estado en los tiempos antiguos, no habían cámaras, eso quedaba igual que los Restrepos. Nadie sabía. Nunca hubieran no, aparecido los cuerpos. Ya, O sea, entonces, tomándome lo que dijo el compañero Moncayo, si hubiese seguido esto en la Corte Internacional de Justicia, si hubiese proseguido, realmente yo creo que, y a mi opinión, Ecuador hubiese ganado esta contienda en sí, por la falta de pruebas, por todo eso. Pero Ecuador, al momento de decidir dar esa compensación, ya perdió todo, ¿no? Pero si hubiese claro. seguido, eso hubiese ganado Ecuador. Yo lo que creo que si hubiera seguido, lo hubieran matado al padre de los hermanos Restrepo, te cuento. Amanecía muerto. exacto, tenían que tapar toda evidencia tenían que quitarla. O Esa sea, era una de las a razones mí por me las queda cuales la se duda, condenaron. a mí me queda la gran duda de que aquí no hubo error. O sea, exceso sí, error De no. acuerdo. Sino Se que pasó la mano. los hermanos fueron los conejillos de India, los hermanos Restrepo, pero este caso era más grande. Se tapó el sol con un dedo, así de sencillo. Es que este caso ya de por sí era grande porque el 11 de enero hubo una convocatoria a alto nivel nacional. O sea, si los niños desaparecen y siguen desapareciendo, pero ¿por qué estos niños, justamente estos niños fue importante? Porque aquí apareció el ministro de gobierno, Luis Robles Plaza, y también Barrio Nuevo, que en ese entonces era el líder de este institución clandestina, el SIC-10, y también el comandante Milton Andrade. Y según años después, según por Barrio Nuevo, aquí que eso no fue nada, pero simplemente ellos estuvieron hablando sobre la desaparición de los hermanos Restrepo, porque era un caso importante según ellos. Aquí no, pues porque me imagino que era suficientemente grande como para tomarse el tiempo de reunirse sobre hablar del caso. Así es un buen punto. Bueno, en todo caso, ya son las 9 de la mañana. Lamentablemente tenemos que dar por concluida la clase. El siguiente caso que vamos a ver también es de derechos humanos y ahí podríamos al final de pronto hacer un, una comparación del conversatorio de los hermanos Restrepo con el conversatorio de Consuelo Benavides, que es un caso también bastante interesante y me interesa mucho la opinión que ustedes den. ¿Ok? Ese bien, doctor. Buen día. Buen día, doctor.